Blue, las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. 1:00 PM, feliz martes para todos. Es un gusto saludarlos a esta hora en Meridiano Blue. Arrancamos con todas las noticias, la información más importante de lo que está pasando a esta hora en Colombia y el mundo. Es noticia el presidente Gustavo Petro, quien le acaba de proponer al expresidente Álvaro Uribe que se acoja a la JEP, a la Jurisdicción Especial para la Paz. Esto luego de que ayer se conociera la sentencia en primera instancia que lo condena por 2 delitos dentro de todo este caso por manipulación de testigos. Catherine, ¿cuál es el alcance de la propuesta que está haciendo el presidente Gustavo Petro? Silvia, buenas tardes. El presidente Gustavo Petro se pronunció nuevamente sobre el caso del expresidente Álvaro Uribe y esta vez lo hizo con una invitación al exmandatario a la Jurisdicción Especial para la Paz para, abro comillas, entregarle a Colombia una verdad que, aunque dolorosa, pueda ayudar a salir definitivamente de la violencia al país. Esto dice el presidente Gustavo Petro. Según expertos, el expresidente puede acudir voluntariamente como un tercero vinculado al conflicto porque la JEP está planteada para militares y guerrilleros, no recibe a expresidentes. Sin embargo, esto no tendría ninguna implicación ni relación sobre el proceso en su contra por soborno a testigos y fraude procesal. Esto dijo el abogado Francisco Bernati. Silvia, el presidente Petro insiste en que el tema de fondo es el origen y el final del bloque metro de los paramilitares que surgieron en San Roque, en la hacienda Guacharaca. Sin embargo, el abogado Francisco Bernate dice que el expresidente no podría acudir a la JEP teniendo en cuenta, digamos, su proceso, sino si va a revelar algún tipo de información sobre que tenga que ver con el conflicto, no información que tenga que ver con lo que se le está señalando por fraude procesal y demás, porque esto no tiene nada que ver con el conflicto, son delitos totalmente aparte. Claro, Catherine, 1:03 PM, esa noticia que registramos a esta hora en Meridiano Blue. También hay reacciones desde Estados Unidos a la condena contra el expresidente Álvaro Uribe. El senador Bernie Moreno advierte que puede haber aranceles contra el país. Otros senadores están pidiendo, además de esto, sanciones en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro. En Washington, con todos los detalles, Juan Camilo Merlano. Una de las reacciones que más llama la atención es la del senador republicano Bernie Moreno, de origen colombiano y quien estará la próxima semana en nuestro país y se reunirá con el presidente Petro. Estará junto al senador demócrata Rubén Gallego. Advierte Bernie que podría pasar lo que sucede en Brasil, que Trump imponga aranceles a Colombia por el caso en contra del expresidente Álvaro Uribe. That could happen to Colombia. It could happen. Do you have any indication that that is going to happen? Look, I want to maintain a strong, healthy relationship with Colombia, but when the justice system is corrupted and you weaponize it against good people who had the interests of their country in mind. Eso podría pasar, aseguró Bernie, a quien luego le preguntamos si tenía algún tipo de indicación de que eso fuera a pasar, y posteriormente respondía que a final de cuentas había que esperar a que se surtiera la apelación en el mes de octubre, pero que tiene la esperanza que se va a poder solucionar esta situación con Colombia. También cabe destacar que otros congresistas, como el senador republicano por la Florida, Rick Scott, ha pedido sanciones en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro por cuenta de esta condena en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Declaraciones que surgen tras lo que fue el comunicado del secretario de Estado Marco Rubio, su corto mensaje asegurando que se está instrumentalizando la justicia en Colombia por parte de jueces radicales y que eso ha sentado un precedente preocupante. 1:05 PM. La noticia económica de esta hora, Marcela, buenas tardes, tiene que ver con el gobierno que va a presentar en minutos ante el Congreso el proyecto de ley de presupuesto que va amarrado a una reforma tributaria. Ya todos sabemos que el presupuesto de este año está desfinanciado. El presidente está dando pistas incluso sobre a dónde va a apuntar la reforma tributaria. Esto es netamente económico, además se da en un momento en el que las finanzas del Estado pues no pasan por su mejor momento, ¿no? No pasan por su mejor momento, Silvia, buenas tardes. Estamos en crisis y el hueco podría estar entre 25 y 30 billones de pesos. Algunas fuentes dicen lo que le falta a este presupuesto son 26 billones de pesos que van a salir ¿de dónde? Pues de nuevos impuestos. En un mensaje X, el presidente Gustavo Petro le está diciendo al Congreso que esperan
la aprobación de ese proyecto, porque la plata ya no va a ser para su gobierno, va a ser para el próximo gobierno y para que el país se encamine en una senda fiscal sostenible, y dio algunas pistas sobre lo que quiere hacer. Dice, entre otras cosas, que busca aumentar los impuestos a las personas de muy altos niveles de ingreso a través del incremento del impuesto al dividendo, impuestos a las herencias, a las fusiones económicas y a las salidas de capital. No define, Silvia, cuánto es alguien de muy buenos ingresos. También habla de aumentar la renta presuntiva, de ponerle impuestos a la tierra improductiva, de los ahorros en paraísos fiscales y de la importación de productos que generan gases de efecto invernadero. Hoy no vamos a conocer el texto de la reforma tributaria, va a ser radicado a finales de agosto, pero hoy sí vamos a conocer su tamaño de manera oficial, cuánto es lo que el gobierno espera obtener por esa vía. Pero entonces, lo que hoy vamos a conocer es el presupuesto para el próximo año. El proyecto y ahí de presupuesto. De paso, exactamente, entonces esto podría darnos pistas sobre hacia dónde va la reforma tributaria del gobierno. Exacto. Hoy sabemos el tamaño del presupuesto que quiere el gobierno nacional para 2026 y cuánta plata le falta para completar ese presupuesto. Lo que no vamos a tener hoy todavía es el texto, es decir, artículo por artículo, claro, de la reforma tributaria. Para eso vamos a tener que esperar unas semanas más. Marcela, ya en segundos vamos a hablar de otros temas en esta tarde con Meridiano Blue, acompañándolos y contándoles todas las noticias más importantes. En materia política, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes ya tiene presidente. Pero lo que llama la atención, Mateo, buenas tardes, es la forma como lo eligieron. A punta de caricellazo, es decir, con moneda al aire. Sí, señora Silvia, buenas tardes para usted y para todos los oyentes. Pues le cuento que a las 11 de la mañana empezó la sesión en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Hubo dos postulaciones para la presidencia, la del liberal Carlos Ardila, pero también la del representante por el Pacto Histórico, Gabriel Becerra. Esta comisión tiene 41 representantes a la Cámara y hubo 40 votos, 20 por Becerra y 20 por Ardila. Esto llevó a que la suerte y la presidencia de la Comisión Primera la eligiera el azar. Con una moneda de 1.000 pesos, Gabriel Becerra fue elegido como el nuevo presidente de la Cámara. Aquí es importante decir que justamente esta Comisión Primera de la Cámara pues va a debatir proyectos importantes como la ley de sometimiento y la ley que busca regular el uso adulto del cannabis. Como le decía, hay 41 representantes, pero hubo 40 votos. El que faltó, que pudo haber inclinado la balanza tal vez hacia Ardila, fue Miguel Polo Polo. Esto parece no creer. Ustedes se pueden conectar a través de YouTube y de Ditu para ver el video de los congresistas en el suelo revisando la moneda. Ahora, esto no está sacado de un libro, ni del realismo mágico, ni de ninguna obra de Gabriel García Márquez. La ley dice que en este tipo de casos sí se puede dejar la decisión al azar. Y el azar esta vez, Marcela, fue una moneda. Pues, por más no simpático que parezca, no habiendo votos, tocó recurrir a una moneda de 1.000, pero sí llama mucho la atención la escena de los congresistas en el piso, revisando entonces quién sacó cara y quién sacó sello. 1:09 p.m. Hay noticias relacionadas con el ex embajador de Colombia en Ghana. La Fiscalía le va a imputar a cargos. ¿Por qué, Juan Esteban? Buenas tardes. Silvia, buenas tardes para usted y para todos los oyentes. Ya se citó audiencia de imputación de cargos para el próximo 13 de agosto en contra del ex embajador de Colombia en Ghana, Daniel Garcés Carabalí, que está próximo a llegar a Colombia. Los delitos son los siguientes, Silvia: violencia intrafamiliar agravada, acceso carnal violento agravado, fraude procesal y ejercicio arbitrario de la custodia de un hijo menor. La historia es la siguiente, Silvia. Nosotros hemos denunciado en Blue Radio esas diferentes situaciones que se han presentado en el hogar de Daniel Garcés Carabalí con su expareja Beatriz Niño. Hay diferentes chats en donde se puede evidenciar el acoso sistemático por parte de este ya exfuncionario del gobierno Petro, porque ya no va a estar en esa embajada, ya tiene que regresar al país. Eso está ampliamente documentado y lo que hace la Fiscalía es reunir todos estos elementos para llamarlo imputación de cargos. Repetimos la fecha, el próximo 13 de agosto se realizará esa audiencia aquí en los juzgados de Bogotá.
Y hablando de temas judiciales, también esta mañana se reanudó la audiencia Ingel contra el hijo del presidente Gustavo Petro. Estamos hablando de Nicolás Petro. ¿Qué fue lo que presentó la Procuraduría? Silvia, la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos continúa en efecto con una nueva comisión de agentes especiales que ha conformado la Procuraduría para la intervención del Ministerio Público en este caso, un equipo al que se ha sumado el procurador delegado Henry Francisco Bustos, quien hace parte de la entidad hace más de 20 años y quien ha estado en procesos de trascendencia nacional como el caso de Odebrecht. Él fue quien tomó la palabra hoy y expuso las pruebas que a consideración del ente de control no deberían ser admitidas en el juicio contra el hijo mayor del presidente, como por ejemplo el examen sobre perfil psicológico de Day Vázquez, que el abogado de Petro quiere utilizar en este juicio para apoyar su defensa. Dice el procurador Bustos que esta es una solicitud cuestionable. Y bastante cuestionable por varias razones. Fundamentalmente, la falta de consentimiento de Daysuris Vázquez para ser perfilada, diagnosticada, auscultar su personalidad sin su consentimiento. Terminada la intervención del procurador, el juez suspendió la audiencia hasta mañana miércoles por solicitud del abogado Nicolás Petro. Sin embargo, le advirtió a esta defensa que si vuelve a solicitar un aplazamiento, compulsará copias en su contra por incumplimiento de sus deberes, pues dice que son repetitivas estas peticiones de aplazar. 1:12, estamos en Meridiano Blue, vamos a estar atentos por supuesto a estas audiencias y mientras tanto avanza una ofensiva contra las disidencias de las FARC, esto en el sur del valle y en el norte del departamento del Cauca. Hubo capturas. Hugo Mario, buenas tardes. Hola Silvia, buenas tardes. En Santander de Quilichao, Cauca, la Dijín capturó a John Edinson Mosquera Camayo, alias Dayson. Este presunto integrante de la disidencia Jaime Martínez de las FARC era, según la policía, el encargado de operar los drones cargados con explosivos en esta región. En uno de esos ataques con drones, el pasado 11 de julio, fue asesinada la patrullera Marjorie Ramos, de apenas 22 años, allí en el norte del Cauca. La operación Escudo del Norte continúa a esta hora contra las disidencias de las FARC, también en zona rural de Jamundí, en donde se están ya realizando operativos continuos en el sector de la Ampudia. Hoy la gobernadora Dilian Francisca Toro dijo que se está recuperando el control de ese territorio. Esto es una operación que se está haciendo desde hace más o menos 3 semanas o 4 semanas. Es una operación y la operación, por supuesto, vamos a ver enfrentamientos, porque si es una operación del ejército para el control territorial, lógicamente van a haber enfrentamientos. ¿Qué es lo que se busca? Pues llegar y ocupar el territorio, todo el territorio de la zona rural. La comunidad de la parte alta de Jamundí anuncia una movilización en las próximas horas. Asegura que desde hace 3 días están en medio de estos enfrentamientos entre el ejército y las disidencias. Silvia. Hugo Mario, gracias. Hablamos ahora del riesgo sanitario en 20 ciudades del país, todo esto por el manejo de las basuras. La alerta, Alejandra, buenas tardes, la está entregando la Procuraduría. Silvia, buenas tardes. Pues la situación más preocupante se encuentra en Cundinamarca, donde los municipios de Madrid, Funza, Cota, Chía, Mosquera, Soacha, Ricaurte y Cajicá presentan el mayor riesgo por la desactualización del Plan de Gestión de Residuos Sólidos. Ante esto habló Diego Cárdenas, secretario de Ambiente de Cundinamarca, quien destacó que el departamento tiene una ventaja porque todas las basuras van al relleno Nuevo Mondoñedo, lo que puede ser una solución a la problemática ambiental por residuos. Venimos haciendo un trabajo importante, venimos trabajando con los municipios, a eso me refiero departamento, municipios, se ha trabajado también con la autoridad ambiental, en este caso la CAR, para poder cumplir y mejorar esa disposición y esa articulación que tenemos en el fortalecimiento para los recuperadores y los recicladores que hay en los territorios. Cabe aclarar, Silvia, que este plan es un documento de seguimiento que usan las ciudades y los municipios con el objetivo de bajar la cantidad de basura que se lleva a los rellenos sanitarios para reutilizarlos. El Ministerio Público advirtió también que ciudades como Popayán, Sincelejo, Cali, Manizales, Pasto, Riohacha, Villavicencio y Neiva tienen un inminente riesgo ambiental de no actualizar este plan de residuos, así como Yumbo en el Valle del Cauca e Itagüí, Bello y La Estrella en Antioquia. Usted mencionó el departamento de Antioquia y quiero hablar sobre una noticia que por supuesto es buena para su capital, para Medellín. Arrancó Colombia Moda, dentro de poco también empieza la Feria de las Flores y por supuesto esto significa turismo, inversión y plata para esa zona del país. El problema es que con la alta afluencia de turistas ha habido algunos problemas y demoras en el aeropuerto José María Córdoba. Alfonso Cárcamo.
En Medellín hay mucha preocupación porque crecen y crecen las quejas de personas por los procedimientos en Migración Colombia. Son muy demorados por la falta de personal. Esa es la queja puntual. Hay filas hasta de 6 horas para viajeros internacionales que quieren entrar o también irse de la capital antioqueña. El alcalde Federico Gutiérrez habla de negligencia por parte de la Dirección Central. Es que Migración ni raja ni presta el hacha. Eso es un problema muy berraco. Y yo aquí quiero decir algo. Yo conozco a la gran mayoría de las personas que llevan en Migración muchos años en el José María Córdoba. Ellos mismos vienen presentándole planes. Aquí aumenta todos los días más el turismo, necesitamos más capacidades, necesitamos más máquinas biométricas, necesitamos más inscripción biométrica, necesitamos más puestos de atención porque no damos abasto. Y es que, escuchen esa cifra, en Medellín en el 2024 hubo un total de 1.8 millones de visitantes, con una tendencia a seguir subiendo para este año. Por eso piden que la capacidad operativa del José María Córdoba sea mucho mejor por parte de Migración Colombia. Y a la 1:16 es momento de hacer un recorrido por el mundo, las noticias más importantes, y una de ellas tiene que ver con el Reino Unido, que está anunciando que en unas semanas va a reconocer al Estado de Palestina. César Moreno. Hola, muy buenas tardes. Mucha atención porque el primer ministro británico Keir Starmer aseguró que el Reino Unido va a reconocer al Estado palestino en septiembre, a menos que el gobierno de Israel tome medidas sustanciales de fondo para acabar con la hambruna en Gaza y alcance un alto al fuego con el grupo terrorista Hamas. El gobierno británico señala en un comunicado que seguirá ese mismo camino que ya había anunciado Francia la semana pasada, a menos que el gobierno israelí adopte medidas sustanciales para poner fin a esa terrible situación en Gaza. También que deje claro que no habrá anexión en Cisjordania y se comprometa con un proceso de paz a largo plazo que dé lugar a una solución de 2 estados. En el terreno, al menos 20 personas han muerto en las últimas horas por disparos israelíes cerca de 2 puntos de distribución de alimentos en el centro y el sur de Gaza. Son ya más de 1.100 gazatíes asesinados mientras intentaban acceder a la comida. Y es que hoy mismo el balance oficial de muertos desde el inicio de la ofensiva israelí ha sobrepasado las 60.000 personas. El principal sistema sobre crisis alimentaria respaldado por Naciones Unidas ha alertado de que el peor escenario de hambruna se está produciendo actualmente en la Franja de Gaza, teniendo en cuenta a todo el mundo. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, sentenció que los palestinos en Gaza están sufriendo una catástrofe humanitaria de proporciones épicas. Esto no es una advertencia, es una realidad que se despliega ante nuestros ojos, escribió Guterres en una nota. Y a la 1:18 que tenemos en deportes, obviamente el triunfo de anoche de la selección Colombia femenina. Casi me da un infarto, Octa. Hola Silvia, con las buenas tardes y el saludo para todos. Hoy estaremos pendientes de quién va a ser el seleccionado rival de la selección Colombia en la gran final de la Copa América Femenina. También el día de hoy se van a jugar varios partidos importantes en la Copa Colombia, así que estaremos hablando de eso, porque juega Nacional, porque juega el América de Cali, porque se van a jugar varios partidos que prometen, como el caso de Junior también, el líder del fútbol local. Hoy habrá Copa de Campeones en la CONCACAF, hay mucho movimiento en el mercado de fichajes, así que todo eso en minutos en los deportes acá en Meridiano Blue.